Madre mía, Can-Yaman ha soltado una bomba que nos ha dejado a todos flipando. El actor, que siempre está en el centro de la polémica, ha confesado unas estampidas que vivió y ojo, la razón detrás de todo esto es algo que nadie se esperaba. Prepárense porque esto se pone bueno. Imagínense la escena, de repente en medio de una entrevista, Can suelta esto de las estampidas. Y no hablamos de un pequeño resbalón, no. Habla de situaciones donde sintió que tenía que salir corriendo como si lo persiguiera una turba. ¿Pero quién o qué lo empujaba a esa huida desesperada? Pues ahí está el salseo, el misterio que vamos a desgranar. Muchos dirán que es por el acoso de los fans, que su fama lo tiene acorralado. Y sí, eso tiene sentido. Can-Yaman tiene un ejército de seguidores, especialmente en países como Italia y Turquía, que lo idolatran. Las mujeres se le tiran encima, lo paran por la calle para fotos y autógrafos constantemente. Es normal que eso agobie a cualquiera, ¿verdad? Sentir que no tienes un minuto de paz, que en cualquier momento te puede caer encima una multitud. Pero, solo es eso. Yo creo que va un poco más allá. Para ser honestos, la vida de una estrella de cine como él es una locura. Siempre bajo el ojo público, cada paso que dan es analizado. Y si a eso le sumamos las presiones de la industria, los proyectos, las expectativas. No me extrañaría nada que esas estampidas fueran una mezcla de agobio por la fama y una necesidad de desconectar, de escapar de esa burbuja. Lo que yo sospecho es que esas estampidas eran momentos de pura ansiedad, de necesitar aire, de sentir que necesitaba desaparecer por un instante del caos que lo rodea. No es solo que la gente lo persiga, es lo que esa persecución representa, una pérdida total de privacidad, de espacio personal. Es como si lo estuvieran ahogando con tanto cariño, paradójicamente. Y la razón oculta que no esperabas. Aquí es donde entra la intriga. ¿Y si no era solo por los fans? ¿Y si había algo más personal, algo que lo hacía sentirse amenazado o incómodo en ciertas situaciones? Quizás son experiencias del pasado, o simplemente la fatiga de ser siempre el centro de atención. Nadie sabe cómo maneja él realmente toda esta presión. A veces cuando vemos a estas figuras públicas, pensamos que tienen una vida perfecta sin preocupaciones. Pero detrás de las cámaras, son personas con sus propios demonios, sus propias luchas. Y lo que Can ha confesado, aunque sea de forma un poco, digamos, dramática, creo que nos da una pequeña ventana a esa realidad. Es un grito de auxilio, tal vez. Necesito un respiro en mayúsculas. No sé si esto va a cambiar la forma en que lo vemos, pero sí nos hace pensar. ¿Estamos nosotros como público contribuyendo a esa presión? ¿Somos conscientes de lo que implica ser Can-Yaman? Es una pregunta difícil de responder, pero está ahí. Lo que sí está claro es que Can-Yaman es un personaje complejo. Siempre nos sorprende para bien o para mal. Y ahora, con esta confesión, nos deja picados. ¿Será que va a tomarse un descanso? ¿Será que va a intentar llevar su vida de una forma más privada? Solo el tiempo dirá. Pero volviendo a lo de las estampidas, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que era solo el agobio de la fama o sospecháis que hay algo más detrás de esas huidas?